¿Hablamos español o castellano? Esta es de las preguntas más frecuentes que me hacen en redes sociales, que incluso ha generado polémica. La palabra español viene del latín hispaniol, que significa literalmente de Hispania. Hispania es el nombre que los romanos dieron a la península ibérica, lo que hoy es España y Portugal. Esta palabra más o menos fue cambiando así: Hispania, Hispaniolus y luego español. Ese cambio de is con H a es sin H es muy típico de la evolución del latín al español, porque se empezó a dejar de usar la H cuando no sonaba, pero eso no quiere decir que hoy se haga lo mismo, porque tenemos palabras como hombre, que no suena la H y ahí está puesta todavía. Al principio, español, la palabra español no se refería al idioma, sino a las personas. Después, por extensión y por el uso, se empezó a usar para indicar el idioma que las personas hablaban. En cambio, la palabra castellano viene de Castilla, que a su vez proviene del latín castella, que significa literalmente castillos. Esto quiere decir que castellano significa literalmente la lengua de la tierra de los castillos. ¿Y por qué la tierra de los castillos? Porque en la Edad Media el territorio de Castilla estaba lleno de fortalezas o castillos que servían para defender la frontera en los tiempos de reconquista. Entonces la palabra castellano provino directamente del reino de Castilla y español de Hispania. ¿Y cuál de estos dos debemos usar para nuestro idioma? ¿Hablamos español o hablamos castellano? Pues resulta que en España la palabra castellano se usa para diferenciarlo de otras lenguas, como son el catalán, el euskera o el gallego. En América se usa también castellano como español. Lo que pasa es que en España se usa para diferenciarlo de otras lenguas de España. Como por ejemplo, yo hablo castellano, yo hablo euskera, yo hablo catalán, yo hablo gallego. Esto quiere decir que el castellano nos cuenta de dónde viene la historia y el español hasta dónde ha llegado, porque en América también tuvo mucho peso este idioma. En muchos países de América se empezó a usar la palabra castellano para el idioma, porque era la lengua que provenía de Castilla y no se identificaba su origen como de España, como un territorio unificado. Entonces, cuando España llega a América, la lengua que traen es el castellano, ¿sí? Porque fue la reina de Castilla junto con su esposo quienes llegaron a América. Bueno, ellos no, pero mandaron gente, como Cristóbal Colón y otros. Así, no, fue por el mar. Y de repente Cristóbal Colón ¡Mire dijo: hacia allá! ¡Tierra! Creo que veo tierra. Y por allá otro le dijo: agua. Por eso en documentos antiguos y aún hoy en algunos documentos, y por tradición y por educación, en muchas partes se dice lengua castellana. De hecho, yo estudié licenciatura en lengua castellana. Ahora, decir actualmente castellano como idioma también reconoce que el idioma o nuestra lengua proviene del reino de Castilla. La cuestión es cuál es el más correcto, el más culto, cuál debemos usar. ¿Hablo castellano o hablo español? Pues a ver, la época colonial influyó muchísimo en este cambio. La primera lengua que se habló se llamó castellano porque provenía del reino de Castilla. Luego, cuando se fue expandiendo el idioma y cuando España se fortalece como un territorio unificado, entonces se empezó a decir que la lengua que se hablaba era el español. Y a partir de eso, la que más se empezó a usar fue español como idioma. De hecho, en otros idiomas, cuando relacionan nuestra lengua, no dicen castellano por ningún lado, sino que dicen español. Hablo español. Entonces, aquí la cuestión no está en cuál es correcto, cuál es incorrecto. Aquí el asunto está en cuál usamos. Yo, por ejemplo, digo que yo hablo español, pero tampoco censuro el hecho de decir hablo castellano. Mejor déjenme en los comentarios usted cómo dice: ¿hablo español o hablo castellano? Nos vemos en un próximo video con más historia de la península ibérica. Y bueno, que les tengo una historia. Atención a estos datos: que en el siglo III a.C. existía Hispania, o sea, Roma. En el siglo V, el reino visigodo. Todo esto se dio a punta de conquistas, ¿no? Como que permiso. En el siglo VIII, entonces ya se dividió por estados: Reino de León, Reino de Castilla, Reino de Aragón, Reino de Navarra. Bueno, muchos reinados. ¿Yo por qué no estaba allá? En la Edad Media ya los reinos fueron independientes, el Reino de León, y apareció ahí Portugal, Reino de Castilla, Reino de Aragón. En 1469 la unión dinástica, ahí, 1469, fue lo más importante porque hubo un matrimonio muy particular entre la reina de Castilla y Fernando de Aragón, Isabel I de Castilla. Estos se casaron y dijeron: conformemos aquí un país. Bueno, todavía no se decía país, pero dijeron: hagamos algo. Entonces consolidaron el poder. Luego de eso, en 1492 y después, lo que hicieron fue conquistar, ¿cierto? Llamémosle conquista. Entonces llegaron a América, no sé qué. En el siglo XVIII ya fue la centralización de los Borbones.
se unifican leyes, impuestos e instituciones para que por fin se conforme un país llamado España. Y actualmente España es democrática, diversa, con varias lenguas y culturas que forman parte de su identidad. ¡Wow! Ahora sí, le dejo la tarea de esta edición a Dana Marcela. Chao, chao.